bien. Amén. Hoy es un día de gozo, es un día de alegría por tener la oportunidad de estar acá en la casa del Señor y también por que es la oportunidad de participar de la cena del Señor. Así que doblemente bendecidos estamos en esta mañana. Cuando estábamos alabando al Señor, estaba pensando un momento y recordaba cuando, sobre todo los más antiguos, no los más viejitos, los más antiguos, ¿se acuerdan que comenzamos a congregar en Banco Inca, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos con el ministerio de alabanza, porque antes solamente teníamos pistas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Solo trabajábamos con pistas y empezamos con el ministerio de alabanza y los muchachos empezaron a tocar, ¿verdad? Y yo me decía, wow, cómo han ido creciendo, ¿no? Cómo han ido mejorando. No me refiero creciendo físicamente, sino mejorando en cuanto al manejo de los instrumentos y todo. Y qué alegría ver que siguen creciendo los hermanos. Y también que hace falta más músicos, ¿verdad? Más instrumentos y todo ello. Pero ya decía, wow, entonces, ¿cómo será de acá a un año, ¿no? ¿Cómo será de acá a 2 años? Y bueno, si el Señor no viene antes, creo que nuestros jóvenes van a seguir creciendo, se van a seguir incorporando más instrumentos y ya la filarmónica no va a quedar chica. Pero es que es normal en la vida, ¿verdad? En la vida es normal crecer, ¿no? Lo anormal es estancarse, lo normal es crecer. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta mañana, acerca del crecimiento, del hecho de crecer. Acompáñame, por favor, a la segunda epístola de Pedro, es decir, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Ok. Antes de empezar a leer, yo quería comentarte, seguro lo sabes o si no, te vas a enterar hoy. Los reptiles son un tipo de animales que nunca dejan de crecer. Es decir, si le dieras a un animal, a un reptil, el tiempo suficiente sin cazarlo ni nada, serían gigantes, ¿no? Uno de los más grandes que se han encontrado es ese que está ahí en pantalla y más o menos mide 6 metros, ¿no? Y obviamente lo cazaron y ya no lo han dejado seguir creciendo porque lo mataron, pero los reptiles tienen esa capacidad, siguen creciendo, no dejan de crecer durante toda su vida, ¿no? No es como, por ejemplo, los mamíferos, ¿no? Que llegan a un momento en que se estancan, ¿no? Los reptiles no, ellos pueden seguir creciendo. Y es interesante esta situación, porque de la misma manera los creyentes debiéramos tener esa capacidad de seguir creciendo, ¿no? De no detenernos y no padecer ese muñequito que está ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas quién es, verdad? Peter Pan, ¿no? Este síndrome de Peter Pan de no crecer, de estancarse, de detenerse, de no seguir avanzando en la vida. Hermanos, todo lo que está vivo crece, amén. Todo lo que está sano, está vivo, va creciendo. Y esto es una buena ilustración de cómo nosotros los creyentes debiéramos seguir creciendo sin detenernos, sin estancarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Por lo tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, en ellas habla de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Si pudiéramos resumir lo que acabamos de leer para tratar de entender qué es lo que Pedro nos quiere decir en esta porción, diríamos lo siguiente, hermanos. Considerando, ¿verdad? A la luz del hecho de que Cristo viene pronto, y a la luz de que esto va acompañado, estos últimos tiempos van acompañados de la proliferación de falsas enseñanzas,
nosotros los creyentes debemos mantenernos creciendo en santidad, en gracia y en conocimiento, con el objetivo de ser agradables al Señor. Esa es la idea. Ahora, el crecimiento, hermanos, hablando de crecimiento espiritual, no es una opción, no debiera ser una opción, sino es una necesidad. El creyente debe de crecer. ¿Por qué? Porque hay muchos retos, hay muchos desafíos que este mundo pecador nos presenta día con día. Retos y desafíos que no se pueden vencer a menos que usted y yo crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia espiritual, en santidad, en todos los aspectos en los cuales usted y yo podamos crecer. De eso queremos hablar hoy. Ese es mi propósito para esta mañana, tratar de animarte a que tomes, y si ya lo has tomado, excelente, lo fortalezcas, o si no, puedas tomar la decisión de crecer. Estamos a medio año, ya estamos entrando en la recta final del año, que podamos aprovechar lo que queda de este año para seguir creciendo y darle la gloria al Señor. En tres aspectos, este pasaje nos muestra que tenemos que crecer. En primer lugar, el verso 14 nos motiva a crecer en santidad. El verso 15 y 16 nos muestra o nos llama o nos anima a crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Y los últimos versos, 17 al 18, nos llama, nos exhorta, nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente al verso número 14 para tratar de entender esto. Dice el verso 14, Pedro hablando: por lo tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Para poder comprender un poco mejor esto, queridos hermanos, tenemos que entender una pequeña introducción. En primer lugar, la segunda epístola de Pedro es la última carta que Pedro escribe antes de morir. Usted sabe que Pedro murió mártir. La última carta que él escribe antes de morir es esta, segunda de Pedro, y está dirigida a un grupo de creyentes que viven en Asia y que están siendo perseguidos. La primera carta de Pedro estaba dirigida al mismo grupo de personas, pero en primera de Pedro el apóstol más que nada anima a los creyentes a no rendirse en medio de la persecución, sino que los creyentes puedan entender de que es parte normal de la vida cristiana a veces el sufrimiento. ¿Cuántos no hemos sufrido, hermanos? ¿Cuántos no hemos padecido en algún momento? Es parte de la vida cristiana. Es más, Pedro enseña, es necesario que el creyente por un poco de tiempo tenga que ser probado, porque esto va a llevar, o esto va a devenir en que el creyente pueda crecer en madurez, pueda crecer en inteligencia, pueda crecer en paciencia. Hay muchos buenos aspectos o buenos resultados que vienen del sufrimiento. La segunda epístola a Pedro más bien tiene como objetivo animar a esos mismos creyentes a que luchen o que tengan cuidado con las falsas enseñanzas que ya para ese momento estaban proliferando por toda Asia, por toda Europa, y más bien que tengan cuidado los creyentes de esto y esperen pacientemente la venida del Señor. Las falsas enseñanzas, es decir, lo que predican los falsos maestros, es algo con lo que la iglesia ha batallado desde el primer siglo realmente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la iglesia sigue batallando con estas cosas. Pablo decía, tenemos luchas de afuera, tenemos luchas de adentro, batallamos contra el mundo, batallamos contra los ataques del mundo, contra los ataques de Satanás, contra digámoslo así, el flujo de ideas de este mundo que aparta a las personas de Dios, pero también batallamos dentro de la iglesia, con falsas ideologías, con falsas enseñanzas, con creyentes que de repente entienden mal la palabra de Dios y obviamente eso causa problemas. Ese es el propósito de Pedro en su segunda carta. Ahora, por esto es que Pedro empieza su segunda, y vamos a hacer un repaso rapidito nada más de todo lo que Pedro nos enseña en la segunda epístola. Primero nos dice Pedro de que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir de una manera que le agrade a Dios. Eso lo puedes ver en el capítulo número 1. Dios ya nos ha dado a los creyentes todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Luego, Pedro nos dice, la palabra profética más segura de la Biblia es el lugar en el cual usted tiene que sentarse, usted tiene que asentarse, usted tiene que agarrarse, depender, porque eso es lo que le va a llevar a ese crecimiento. También el capítulo 2, todo el capítulo 2, Pedro comienza a hablar acerca de los falsos maestros. A diferencia, usted lo va a notar, a diferencia de los santos hombres de Dios,
que fueron utilizados por Dios para escribir la Biblia, en contraste, un grupo de personas, estos falsos maestros, que tuercen la verdad de Dios, que enseñan para beneficio personal. Amén. Que no están buscando el crecimiento del pueblo de Dios, que no están buscando darle la gloria a Dios, sino que están buscando su propio beneficio personal. El capítulo 13 empieza Pedro hablando acerca de esto. No se olviden, dice Pedro, Dios va a juzgar al mundo. La venida del Señor está cerca. Prepárense, dice Pedro. No se distraigan, no se olviden, no piensen, no, el Señor está tardando demasiado, ya no va a volver. Cuidado, dice Pedro. Prepárense. Y esta parte que estamos leyendo ahora, versos 14 al verso 18, anima a Pedro, que es la última parte de su carta, ahí termina 2 de Pedro. Pedro anima a los creyentes a que crezcan, porque el crecer es la única manera que usted va a salir bien librado de las herejías, de las falsas enseñanzas, de las tentaciones de ese mundo. La única forma, la única manera como usted y yo vamos a poder salir bien librados de todo esto y no ser engañados, no ser atrapados en la corriente de este mundo o no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, es cuando usted está bien parado en las cosas de Dios y usted entiende lo que la palabra de Dios dice y usted conoce a su Dios y usted conoce la palabra. Es la única manera en la cual yo voy a permanecer firme. Si yo no conozco bien la palabra de Dios, si yo no estoy bien parado en mis convicciones cristianas, cualquier problema que suceda, hermano, me va a tumbar. A ver, cualquier hijo de vecino que venga y me diga una enseñanza revolucionaria que por ahí se iluminó el cerebro y lo entendió, y yo lo voy a creer. Y me voy a dejar llevar por estas cosas. Entonces, Pedro dice, hermanos, crezcamos. Crecer. ¿Qué es crecer? Avanzar, ¿verdad? Muchos piensan, por ejemplo, en el trabajo. Sí, sabes, yo estoy en mi trabajo y voy a llevar un diplomado, voy a llevar una maestría, voy a llevar algún curso porque quiero crecer. Tengo la expectativa de poder alcanzar otros puestos, otros salarios, otros reconocimientos. En la universidad, igual. Entras a la universidad y usted quiere estar en el tercio superior porque hay ciertos beneficios. Porque hasta becas o participaciones en eventos, qué sé yo. O mejores puestos de trabajo. Entonces tú tienes la expectativa de, quieres crecer. No quieres estar abajo, quieres estar en el tercio superior o en el quinto superior incluso. En toda área de la vida uno tiene expectativas. Uno tiene deseos de avanzar, de progresar, de prosperar. Algunos dirán, bueno, estoy ahorita gestionando un préstamo en el banco. ¿Por qué? Porque quiero que mi negocio crezca. Quiero comprar más maquinaria, quiero comprar más equipos que me ayuden a que mi negocio pueda crecer. Algunos dicen, bueno, tengo 3 hijos, quiero 4. Y donde comen 4, comen 5. Y donde comen 5, comen 6. Quiero crecer, ¿verdad? Amén, dicen por ahí. ¿Quién es el que quiere llenar la tierra? Por ahí he escuchado. ¿Quién es el que quiere poblar la tierra? Por ahí he escuchado. Crecimiento, hermanos. Avanzar, progresar, prosperar. Esa es la idea. Lo primero que Pedro nos dice es esto. Empieza el verso 14 diciendo, por lo tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, es decir, la venida del Señor, puesto que estamos esperando la venida del Señor, puesto que sabemos que Cristo viene por segunda vez y cuando venga va a poner en orden todas las cosas y va a traer justicia y va a juzgar a los malvados y va a llevar a su iglesia, sabiendo que estas cosas vienen, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser la de una espera activa. Estamos avanzando, estamos creciendo. Hace muchos años atrás, te hablo de bastantes años atrás, hubo un tiempo en el cual se predicaba bastante acerca de la tribulación, acerca del rapto, acerca de que Cristo ya viene, y muchos jóvenes decían, bueno, si Cristo ya viene, ¿ya para qué voy a prepararme? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy? Nada, vamos a orar todos los días y todo el día vamos a estar orando hasta que el Señor nos lleve.
Y eso es un mal entendimiento de lo que realmente significa el esperar que Cristo venga. Pedro nos está diciendo claramente, puesto que tú estás esperando que Cristo venga, procura con diligencia ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Es decir, que Cristo te halle diligentemente buscando el crecimiento en la santidad. Si bien es cierto, en el mundo yo puedo pensar que llevar una maestría equivale automáticamente a crecer, porque obviamente estoy adquiriendo conocimiento que me va a servir para mi negocio, para mi profesión. Para Pedro, el conocimiento es parte de nuestro crecimiento, pero no es lo más importante. Es decir, para Pedro, lo primero es que nosotros podamos crecer en santidad. ¿Se me entiende? Que nosotros podamos crecer en primer lugar en santidad, al punto de dice que el Señor nos encuentre sin manchas e irreprensible, que cuando el Señor vuelva nos encuentre en paz con Él, en una buena comunión con Él y en una buena comunión con los demás. ¿Qué significa esto? Que no tiene mucho sentido conocer más si no estoy obedeciendo más. Amén. El conocimiento no está desasociado de la práctica. Pedro nos enseña claramente, y esa es la gran diferencia con el mundo, porque yo puedo decir, bueno, llevo una maestría, llevo un conocimiento, cuelgo un título en la pared, ya crecí. Bueno, está bien, el mundo puede ser así. Un trabajo te dice, ok, señor, usted está postulando este trabajo, ok, ¿tiene algún estudio, una maestría, un diploma? Sí, yo tengo, ya, ok. ¿Verdad? Porque son requerimientos del puesto de trabajo. Pero para las cosas del Señor, si bien es cierto, el conocimiento es importante, no es lo primero que Dios está buscando en los creyentes. Lo primero que Dios está buscando en los creyentes es que nosotros de manera diligente, de manera responsable, de manera proactiva, estemos procurando estar en buena comunión con Él y con los demás. Eso es lo primero. Eso es lo primero. La ortodoxia, que es el buen conocimiento, el pegarnos a la verdad de Dios, a su palabra, no está separada, no está desligada de la ortopraxis, que es la buena práctica. Vuelvo a repetir lo que dije hace un instante. De nada me sirve saber mucho si obedezco poco. Prefiero conocer menos, pero eso poco que conozco lo obedezco. Charles Spurgeon decía, yo no tengo problemas con los versos que no entiendo. Yo tengo problemas con los versos que sí entiendo porque tengo que obedecerlos. Y mi inclinación natural es no hacerlo, no obedecerlo. Simplemente lo leo. Mira, qué linda esta doctrina, ¿no? Ya la leí, la conozco, la sé, la puedo refutar, la puedo debatir y nada más. Y la doctrina no es solamente para eso, la doctrina es para obedecerla. Amén. La doctrina es para obedecerla, hermanos. No es para simplemente colgar un cuadro y decir, ya conozco esta doctrina, sino es para obedecerla. El conocimiento, decía Pablo, por sí solo emanece. Nos vuelve orgullosos y nos hace engañarnos a nosotros mismos, porque el conocimiento de datos no equivale a santidad. Obediencia equivale a santidad. Amén. El conocimiento por sí solo no equivale a la santidad, sino a la obediencia. El crecimiento más bien que nos habla la palabra de Dios debiera ser integral. Con esto, hermano, no quiero que usted me vaya a entender, el pastor está diciendo, entonces no es importante conocer, no es importante saber, no es importante aprender. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que el crecimiento bíblico no solo es adquisición de datos, no solamente es que me memorice doctrinas, sino que es integral en cada área de la vida. Así como yo estoy creciendo en conocer más doctrinas, así debiera yo estar creciendo en mi administración de los dones y talentos que Dios me dio. O así también debía estar creciendo en la manera como me relaciono con mis hermanos. Mira al que está a tu lado, por ejemplo. ¿Te relacionas bien con esa persona? Dale un peñisquito, si no. No solamente es esto, es crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, crecer en la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, crecer en mi servicio al Señor, ¿verdad? Crecer. El crecimiento es integral.
No queremos tener una cabezota muy grande y un corazón muy pequeño. Queremos crecer de manera integral. Mira lo que dice la palabra. Qué lindo es esto. Juan 13, versos 16 al 17, Jesús hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente: de cierto te digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el envió. Si sabes estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Ves? Entonces usted no va a disfrutar de la bendición de Dios hasta que no haga lo que sabe. No se trata solamente de saber lo que Dios quiere, sino de hacer lo que sé que Dios quiere. Amén. No solamente es saber lo que Dios quiere, sino que yo hago lo que sé que Dios quiere. Ahí funciona. Ahí empieza a activarse este mecanismo de la bendición de Dios. Cuando comenzamos a obedecer, cuando comenzamos a poner en práctica lo que Dios nos ha llamado o lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces, crecer no solamente es conocer más. Crecer no solamente es saber más, sino incorporar esos conocimientos a mi estilo de vida. De tal manera que lo que se produzca es una vida que agrade más al Señor. En pocas palabras, si el conocimiento no conlleva cambio en mi vida, es por demás. No tiene sentido. No tiene razón de ser. Y muchas veces equivocamos al pensar que simplemente por saber cosas, ya es suficiente, ya crecí. Habré crecido en algún aspecto, en el aspecto intelectual de mi vida probablemente, pero en lo demás no. Yo necesito crecer en todo aspecto. Entonces, recapitulando, Pedro está enseñando acerca de la venida del Señor. Pedro dice, Cristo viene, va a venir. No lo duden. Algunos piensan, no, que el Señor no va a venir, que está tardando demasiado. La tardanza que Dios, aparente tardanza que Dios está teniendo, no es tardanza en sí, sino es que la paciencia de Dios está permitiendo que todavía haya una puerta de oportunidad para aquellos que no creen en Él. Aprovechen, dice Pedro, esta oportunidad para crecer, para que cuando Cristo vuelva, nos encuentre mucho mejor de lo que estamos hoy. Es decir, yo creo que Cristo vuelve, hermanos. Amén. Usted también, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿y si Cristo vuelve ahorita? Yo le diría, Señor, ¿sí me entiende, verdad? Por no soy listo, hermanos, ¿o sí? ¿Quién diría en este momento, ya, Señor, acá estoy, no me interesa lo demás, ya, yo estoy listo ya, me faltan las alas y soy un ángel? No, ¿verdad? Nos falta. Amén. Nos falta. Entonces Pedro lo que está diciendo es esto. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Que Dios no ha decidido venir todavía hoy. Porque si Dios hubiera decidido, o Cristo decidiera venir hoy, varios de nosotros estaríamos en problemas. Aproveche esa oportunidad y con diligencia procura estar bien con Dios y estar bien con los demás. Crecer en santidad, pues. Que tu estilo de vida mejore, cambie para ser un poco más agradable al Señor. ¿En qué áreas podemos mejorar? No lo sé. Dímelo tú. Tal vez, Señor, yo quisiera que cuando tú vengas, yo ya tenga una disciplina de oración. ¿Verdad? ¿Verdad? Señor, yo quisiera que cuando tú vengas, poderte decir, Señor, por lo menos una vez me leí toda la Biblia. ¿Verdad? Señor, yo quisiera que cuando vengas, por lo menos yo haya ganado un almita y lo haya discipulado. Por eso decía, ¿no, Señor? Amén. Señor, ven, pero dame chance. Dame chance, ¿verdad? Yo quisiera que cuando Cristo venga, haya desarrollado el ministerio que Dios me dio. ¿Verdad? Yo quisiera que cuando Cristo venga, haber participado por lo menos de un viaje misionero.
Algunos dirán por ahí, Señor, cuando Cristo venga yo me quiero casar, no me quiero ir así. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pregunta. No me la respondas a mí, quiero dejártela a ti. ¿Qué cosas quisieras cambiar en tu vida para cuando Cristo vuelva? ¿Verdad? Tal vez yo digo, Señor, yo quisiera que cuando tú vuelvas, toda mi familia sea creyente. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Yo quisiera que cuando tú vuelvas, yo estar con mi esposa ahí trabajando los dos juntos de la mano en la obra, ¿verdad? Qué lindo deseo. Por eso te pregunto, ¿qué cosas tú quisieras experimentar un crecimiento hasta el momento en que Cristo vuelva? Te digo una cosa, aprovecha el tiempo. El crecimiento no se da por arte de magia, hermano. Amén. Tengo que decidir crecer, tengo que decidir avanzar. Y para ello tengo que crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Segundo punto, versículo número 15. Dice aquí, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Recuerda el contexto de esta carta. Cristo viene. Una de las señales de que Cristo viene es la proliferación de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de las herejías y de tantas cosas que han surgido en este mundo hasta el día de hoy. Hasta que Cristo venga, aprovecha la oportunidad y crece en santidad. Ponte a cuentas con el Señor y camine en buena comunión con los demás. Y ten en cuenta esto. El hecho de que Cristo aún no vuelva no es o no se debe a que el Señor se ha olvidado de su promesa. No se debe a que a Dios no le interesa cumplir su promesa. No se debe al hecho de que la palabra no es verdad. No. Pedro dice claramente, pon en consideración que la paciencia de Dios es para salvación. En pocas palabras, si Dios no vuelve hoy, es porque todavía está dando oportunidad, uno, a aquellos que no le conozcan, para que le conozcan. Amén. Y dos, aquellos que ya le conocemos, para que estemos en buena comunión y caminando bien, pues como Dios quiere. Amén. Es la paciencia de Dios la que permite que Dios no vuelva aún. Y damos gracias a Dios por eso. Es decir, no me entiendas mal. Yo no estoy diciendo yo no quiero que venga Cristo. Yo quiero que venga Cristo. Pero qué lindo sería que nos encuentre mucho mejor de lo que estamos ahora. Amén. Mucho mejor de lo que nos encontramos hoy. Como dice la palabra, ¿no? Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia fervorosa, una iglesia vibrante, una iglesia que trabaja, una iglesia santa. De esto estamos hablando. Pedro también dice, de esto que les estoy diciendo, Pablo también ha escrito, dice Pedro. Claro, usted recuerda, ¿quién no ha leído Primera Tesalonicenses, verdad? Donde Pablo da instrucciones claras incluso de cómo va a ser la venida del Señor. ¿Verdad? Sí. Pedro dice, Pablo ha escrito más que yo acerca de esto, con la sabiduría que Dios le ha dado. Y, dice Pedro, reconocemos que hay cosas que nuestro amado hermano Pablo escribe que son difíciles de entender. Sin embargo, dice aquí, estas partes difíciles de entender, justamente los falsos maestros las utilizan, las tuercen para enseñar otra cosa. Pero quiero que notes un detalle bien importante. Pedro dice lo siguiente: los ignorantes e inestables tuercen eso que Pablo enseñó, pero ¿qué más dice? Como también tuercen el resto de las escrituras.
Ah, entonces no, el problema no es que Pablo enseñe difícil. ¿Me entiendes? El problema no es ese. El problema es de estos falsos maestros. Vamos a recapitular. Usted le puede hacer decir a la Biblia lo que usted quiera. Yo puedo agarrar un texto cualquiera y enseñar una cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿El problema es la Biblia? No. El problema es quien está utilizándola mal para enseñar mal. Vamos al nivel personal. ¿Cuál es el problema que tenemos las personas con la Biblia? Uno, es de nosotros como receptores, no de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es limpia, porque la palabra de Dios es pura, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios no tiene error, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, obra en los creyentes. ¿Cuál es el problema? El receptor, yo, porque me acerco a la palabra, uno, con el corazón equivocado, es decir, me acerco a la palabra para informarme, no para ser transformado. Amén. Es decir, me acerco a la Biblia para leer posturas, doctrinas, pero no para decirle, Señor, háblame por medio de tu palabra. Me acerco a la palabra de Dios con un concepto preconcebido y no dejo que sea la Biblia la que habla a mi corazón. Entonces el problema no es la fuente, el problema es el receptor. Otro problema que tenemos es también con el desconocimiento de todo o parte del sentido de la Escritura. Por eso dice Pedro que estas personas son ignorantes. Ignoran el sentido completo de la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, cuando llevamos el discipulado o cuando llevamos cursos como Panorama de Doctrina, que es el Discipulado 2. ¿Por qué? Porque eso nos da un panorama, no exhaustivo, obviamente, pero por lo menos un panorama general de todo lo que la Biblia enseña. Es necesario que usted sepa cuál es el hilo conductor de toda la Biblia, para que usted entienda el sentido de toda la palabra de Dios y cómo cada libro de la Escritura encaja dentro de toda esta gran historia. Porque si yo no entiendo cómo encaja, voy a torcerla, voy a malentenderla y voy a prestar oído a cualquier enseñanza equivocada. Ahora han proliferado cualquier cantidad de predicadores, de conferencistas, de todo tipo. No todos son buenos, hermanos. Amén. No todos son buenos. No todas las personas, porque agarran una Biblia y se paran delante de un púlpito, están enseñando bien. Yo necesito escuchar y entender lo que estoy escuchando para saber si realmente lo que se me está enseñando va de acuerdo a la palabra de Dios o es una idea así media trasnochada. También tiene que ver, ya vamos viendo dos cosas. Mi problema con la Biblia tiene que ver con mi corazón. Mi problema con la Biblia tiene que ver porque desconozco parte o todo el sentido de la palabra. Pero también mi problema con la Biblia tiene que ver con la falta de una disciplina de estudio constante. Dice la Biblia que ¿quiénes son los que tuercen la Escritura? Los ignorantes y los inconstantes. Entonces yo no solo debo tener un corazón humilde para decirle, Señor, háblame. No solamente tengo que estudiar toda la palabra de Dios para entender todo el sentido de la Biblia, sino tengo que hacerlo constantemente. Es decir, si hoy día me da la fiebre bíblica, y hoy día me leo todo el Nuevo Testamento en un día, me lo soplas y... Claro, es una lectura superficial, ¿verdad? No voy a profundizar, imagínate en un solo día. Y mañana, ya leía. Y de aquí a dentro de 2 semanas,
Escuché algo en la iglesia, o alguien por ahí me motivó, qué sé yo, ya, vuelvo a leer un libro, ya. Y después, otra vez. ¿Usted me entiende? No estoy viviendo una disciplina. Y al no tener la disciplina, no estoy ejercitado, mis sentidos no están afinados para poder entender y comprender bien la palabra de Dios. No es en vano que la Biblia nos manda, hermanos, que todos los días la palabra de Dios debe ser nuestra meditación. Amén. ¿Qué decía David en el Salmo 119? Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no tuvo consejo de malos, que no camino de pecadores, que no se sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita constancia, ¿verdad? Usted no gana nada leyendo 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos al día, si de aquí ya no lo va a volver a leer hasta un mes. Mejor lea un capítulo nada más. O mejor lea un bloque de versos, pero hágalo todos los días. Amén. No quiera leer y entender un libro de la palabra de Dios en un día, en 2 días. Eso es un proceso. Pero usted, mientras más se va adecuando a ese proceso, usted va entrando a esa disciplina, a usted le va a ser más fácil poder entender y comprender la palabra del Señor. Entonces, ¿tiene que ver con nuestro corazón? ¿Tiene que ver con nuestro conocimiento de todo el plan total de la palabra? ¿Tiene que ver con nuestra constancia en avanzar y en permanecer? Y obviamente tiene que ver con nuestra disposición a obedecer lo que vamos entendiendo, porque de nada me sirve tener un corazón dispuesto a decirle, Señor, yo quiero entender. De nada me sirve conocer todo el plan de la palabra de Dios. De nada me sirve hacerlo todos los días si al final del día no lo obedezco. ¿Verdad? No sirve de nada. ¿Quiénes eran así? Los fariseos. Jesús, ¿qué les dijo? Mateo 23, uno de los capítulos más fuertes que el Señor Jesús ha dirigido a una persona. De los discursos, perdón. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. ¿Ves? Los escribas y los fariseos eran en su tiempo los que más conocían de la palabra de Dios. Conocían la palabra, conocían todo el plan general, pero no tenían la disposición de obedecer lo que leían. No tenían la disposición de obedecer lo que leían. Te hago una segunda pregunta. La primera que te dije, por si no lo recuerdas, es ¿qué te gustaría mejorar para cuando Cristo vuelva? ¿Verdad? La segunda pregunta que yo te hago en esta mañana es ¿qué cosas, qué verdades tú ya conoces, pero te cuesta obedecer? Yo tengo varias. Amén. ¿Qué verdades de la palabra tú ya conoces? No es que no las conozcas, las conoces. Porque las has leído en el discipulado, porque alguien te ha aconsejado, o porque las has leído en un libro, o porque lo has visto en la misma palabra de Dios. Ya la conoces, ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Te voy a decir una cosa, y sin ánimo de ser mala onda contigo. No vas a crecer ni un milímetro más en tu vida espiritual hasta que no obedezcas lo que ya sabes. Amén. ¿Cuándo Dios nos da más? Cuando ya estamos haciendo lo que Él ya nos dio primero.
Amén. Si quieres que tu mente se ensanche, tu corazón se ensanche a nuevas verdades, a verdades más profundas de la palabra, a un nivel mayor de intimidad con el Señor, entonces tienes que avanzar y ser fiel con lo que ya te dio. Si no, es por demás. Pablo advirtió a Timoteo diciéndole, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ve? Mucho de las falsas enseñanzas hoy tienen éxito. ¿Por qué? Uno, porque la gente, las personas, no leemos la Biblia. Entonces se para cualquier hijo de vecino con una buena oratoria, con una buena presencia, y nos engaña. Y decimos, es verdad. Si lo dice él, es verdad. Pero, ¿por qué? Porque no conocemos, no leemos la palabra. O si la leemos, es una lectura superficial. Es decir, no la estudiamos, pues. No comprendemos las implicaciones de la Biblia. No tenemos una disciplina de leer la palabra. No la estamos memorizando, no la estamos meditando y por ende no la estamos obedeciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el problema, cuando viene la crisis, cuando viene la situación, ¿qué hacemos? Andamos buscando consejero tras consejero, ayuda tras ayuda para que el pastor me diga lo que tengo que hacer. Y no está mal pedir consejo. Lo que está mal es que yo dependa de las personas para todo y no haya desarrollado la capacidad de yo poder encontrar las respuestas a mis problemas en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo acudimos a consejería? Acudimos cuando ya hemos agotado todos los recursos personales y no encontramos la respuesta. Muchas veces en consejería, algunos pastores, obviamente con mucha mayor experiencia, me comentan que muchas de las consejerías son por temas simples realmente, repetitivos, que los creyentes ya saben, pero que no hacen. Ese es el problema. Es un problema de entendimiento, es un problema del corazón. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Mi problema es mi corazón. Mi problema no es mi entendimiento, no es mi conocimiento, es mi disposición a obedecer. ¿Obedezco o no? No si entiendo o no, sí lo entiendo. Ya sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. ¿No hay otra salida? ¿No hay otro camino? ¿Otra forma? Tal vez si me hago el loco el problema desaparezca. No, no desaparece, hermanos. Piensen esto. Dios nos ha bendecido con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra profética más segura. A la cual haremos bien, dice, estar agarrados ahí como un ancla. No soltarnos de ella. Pero Dios también nos ha bendecido con maestros de la palabra. Es decir, hombres que nos enseñan las escrituras. Hombres que escriben libros, que escriben comentarios preciosos, hermosos, que nos explican las cosas difíciles o que nos amplían el conocimiento, que nos dan más recursos. Amén. Gracias al Señor que existen esos hombres. También Dios nos ha bendecido con una mente que puede entender la palabra de Dios. Antes no podía. Cuando yo me encontraba fuera de Cristo, no entendía la palabra de Dios porque mi mente era incapaz de conocer, de entender las cosas espirituales. Eso dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no puede. Para él son locura. Pero cuando yo ya soy creyente, ¿qué le decía Pablo a los Corintios? Ustedes tienen la mente de Cristo. Ajá, entonces yo ya tengo la capacidad de entender la palabra de Dios. Tengo la palabra de Dios, tengo los maestros de la palabra, tengo una mente que puede entender.
y también Dios nos ha dado un nuevo corazón. Amén. Ningún creyente puede decir, no, mi corazón está igualito, de piedra, déjalo ahí. Entonces no eres creyente, pues. No eres creyente, porque el creyente Dios le ha dado un nuevo corazón. Pregunta, tercera pregunta. La primera, ¿qué era? Ayúdame. ¿Qué horas son? No era qué horas son. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué quisieras cambiar o mejorar hasta que Cristo venga? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué es lo que más te cuesta obedecer? Tercera pregunta. Si Dios ya te ha dado su palabra, tienes maestros de la palabra, Dios te ha dado una nueva mente y un nuevo corazón, pregunta, tercera pregunta, ¿qué te falta para crecer? ¿Qué más necesitas para crecer? Amén. Te tengo la respuesta. Nada. ¿Cómo empieza Pedro su carta, segunda de Pedro? Vosotros habéis recibido todo lo concerniente a la vida y a la piedad. En pocas palabras, querido hermano, usted ya tiene todo lo que necesita para crecer. ¿Qué necesitas crecer? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Sabes qué necesitas? Crecer. Empezar. Ya. Para ayer. Ya necesitas empezar a crecer. Ya deberías estar creciendo. Ya deberías estar en ese proceso de crecimiento. Porque tienes todo lo que tú necesitas para crecer. Crecer implica obedecer lo que conocemos y enfocarnos en lo que Dios enfoca. El Señor no te ha llamado a ganar debates, sino te ha llamado a vivir para su gloria. El Señor no te ha llamado a tener solo una mente ilustrada, pero Dios te ha llamado a una vida santificada. Amén. Avanzar, crecer, conocer más de Dios, adquirir disciplina, adquirir buenos hábitos. ¿Verdad? Hay personas, conozco algunas amistades, que yo le puedo preguntar, ¿a quién ganó en el Mundial del 84? Y te dicen, campeón, subcampeón. Ya ves, yo no sé nada de fútbol. ¿Me entiendes? Se lo saben. Se saben todas las... ¿Ya Copa Libertadores tampoco 84? ¿Sí? A mí a todos los años, hay una idea. Ya. ¿Me entiendes a dónde quiero llegar, verdad? Tienen la motivación, pues. Se conocen todos los puestos y ¿cómo se llama esto de cuando hay diferencia de goles? La tabla de posiciones y saben quién entra, quién va, si gana este, si pierde el otro. Ya lo saben. Así supiéramos de la palabra de Dios. Amén. Así conociéramos las verdades. Así viviéramos las verdades de la palabra de Dios. No está mal tener hobbies o saber de cosas. No está mal, hermanos. Pero por sobre todo, debiéramos tener nuestra mente llena de la palabra de Dios. Amén. Primer punto, entonces, crezcamos en santidad. Segundo punto, crezcamos en el entendimiento de la palabra. Para que no caigamos en el error de estos falsos maestros que tuercen la verdad porque no la conocen completamente, porque son inconstantes y porque su corazón no está dispuesto a realmente obedecer. No caigamos en ese error. Ahora hay muchas... Una vez vi en Facebook que me dio risa, era un meme, algo así, que decía, una persona, ¿verdad? Cualquier persona. Decía, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy la iglesia, decía. Y abajo decía, Primera de Rebeldes 1:5. Me dio risa, ¿verdad? Ese libro no existe por si acaso. ¿Qué existía Primera de Rebeldes? No existe, hermano. No, está buscándola y no existe. Me dio risa, ¿no? Porque, ¿qué es esto? Es que muchas personas ya hasta se hacen su propia doctrina, ¿no?
Y usted la busca y no hay sustento en la palabra de Dios para eso. Es decir, eso se lo has sacado de la manga. Esa doctrina te la has inventado tú. O sea, eso no está allí. Y aunque eso suena a broma, ¿verdad? Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. Y cuántas cosas más. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no hay un corazón dispuesto, porque no hay un entendimiento de toda la palabra, porque no hay una constancia para buscar en la Escritura. Cuidado con eso, hermanos. Tercer punto y último, versos 17 y 18. Por lo tanto, dice Pedro, por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, es decir, todas las cosas que están sucediendo, las falsas enseñanzas, las herejías y todo, estén en guardia. Alertas, pues. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Pedro termina haciendo unas advertencias. Primero, se han levantado y se levantarán falsos maestros para engañar a los discípulos. Se levantarán falsas enseñanzas para confundir a los creyentes. La venida del Señor es inminente. Prepárate. Los creyentes debiéramos estar ocupados en la obra de Dios, creciendo en todo aspecto de nuestra vida de manera integral, articulando la ortodoxia, el conocimiento bíblico, con la ortopraxis, la vivencia, mi vida, de la mano. Pero nos dice, ojo, ya lo sabes de antemano. Y guerra avisada no mata gente, ¿verdad? Así decía el refrán. Es decir, solo advertencia, no hay engaño. Ya hemos sido advertidos. Ya hemos sido advertidos. Hay otro refrán que dice esto, ¿no? Si alguien te engaña la primera vez, es culpa del que te engañó. Si alguien te engaña por segunda vez, es tu culpa ya. Claro, pues porque ya eres tú mismo que te gusta que te engañen. Masoquista eres. Claro, pues. La primera vez, bueno, es culpa del que engañó, pero la segunda ya es tu culpa ya. Porque ya estabas advertido. Ya estabas advertido. Vivamos en estado de alerta, dice Pedro, como un soldado en guardia. Alerta. Velando con diligencia para no ser engañados y arrastrados, llevados por el error de hombres que no tienen convicciones firmes, ¿no? Libertinos, que no tienen convicciones firmes, que han cedido al engaño del pecado y simplemente se dejan llevar por sus corazones. Hermanos, te digo una cosa, el pecado se puede racionalizar, se puede minimizar, se puede ignorar, se puede esconder, se puede disfrazar, pero sigue siendo pecado. Amén. Cuando alguna vez he conversado con estas personas que tienen unas ideas medias extrañas con respecto a la iglesia, a congregar, a predicar el evangelio, te dan 1001 excusas para tratar de defender su pecado. Al final siempre terminamos diciendo lo mismo. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes intentar convencerme, puedes sacar libros, puedes sacar versos, puedes argumentar. Sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Recuerda, la Biblia dice, no dice, por sus doctrinas lo conoceréis. La Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Ves? No nos dice por nuestro conocimiento seremos conocidos, sino por los frutos que emanan de ese conocimiento. De nada sirve conocer, vuelvo a repetir, si no lleva a una obediencia. Entonces Pedro termina diciendo, ustedes ya lo saben de antemano, Cristo vuelve pronto, hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros que se están proliferando, tengan cuidado, esperen activamente, creciendo y siendo diligentes en el aprendizaje y la obediencia a la palabra de Dios. No se dejen llevar por el error de hombres que tuercen las escrituras. Antes bien, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mejor remedio para la ignorancia, el mejor remedio para la apatía, el mejor remedio para la herejía, que es crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
No crecemos conociendo sobre algo. Crecemos conociendo a alguien, que es el Señor Jesús. De nada me sirve diseccionar las doctrinas de la cristología y saber al dedillo la unión hipostática y la segunda persona de la Trinidad y saberme todos los versos que defienden la deidad de Cristo y saber de los concilios donde se aprobó la deidad de Cristo si no tengo una relación con Cristo. Amén. Es como esa persona que te dice: tienes que ir a tal lugar, es hermoso, bonito, te dice dónde hay hoteles, cuánto cuesta. ¿Y tú has ido? No. Hablamos ya. Yo quiero hablar con alguien que ha ido, pues. Yo quiero hablar con alguien que conoce de lo que está hablando. No, que simplemente dice porque lo leyó en Facebook. Claro. Y al conocer más al Señor, hermanos, nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Él. ¿Verdad? Al inicio todos coincidimos en lo mismo. Nos falta, ¿verdad? Nos falta mucho. Pero cuando conocemos más al Señor, nos damos cuenta que nos falta mucho más de lo que pensábamos. ¿Verdad? Yo pensaba que me faltaba, pero Señor no tanto. Ahora me doy cuenta que me falta mucho más. ¿Qué necesito? Gracia. La gracia de mi Señor para seguir adelante. Y eso me motiva a vivir agradecido. Y también cuando voy conociéndolo más a Él, me voy dando cuenta no solamente cuánto necesito yo de Cristo, sino cuán grande es ese Cristo el que yo voy conociendo. Amén. Porque nuestro Señor es maravilloso, hermanos. Es grande. Es poderoso. Sabio. Santo. El Cordero de... Hace un instante estábamos cantándole, ¿verdad? Al estar ante ti. ¡Wow! Donde hasta los ángeles se postran ante el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Te lo voy a parafrasear ya. Pedro era pescador, tenía su jerga, pues. Pero a estas alturas ya Pedro es anciano ya. Y escribe, es un pastor ya, pues. Escribe diferente, ¿no? Pero yo soy más chabacano. Y te lo voy a decir de esa forma. Piensa. Crece. Amén. Crece. Madura. Avanza. No pierdas el tiempo. No te distraigas en tonterías, en discusiones estériles, en relaciones tontas, en amistades infructuosas, en hábitos que en vez de construir te destruyen. No pierdas el tiempo en recuerdos que lo único que hacen es estancarte. No pierdas el tiempo pensando en qué te dijeron, cómo te lo dijeron, cuándo te lo dijeron. Tíralo hacia atrás, déjalo en las manos del Señor. ¿Y tú? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús, el Señor Jesús a Pedro? Cuando pensaba que Juan no iba a morir nunca, ¿se acuerdan? Pedro se le acerca al Señor y le pregunta: ¿y qué de este, no? ¿Qué de Juan? ¿Qué te importa a ti, Pedro? ¿Eres chismoso? ¿Eres periodista? ¿Tú? ¿Toma tu cruz? Sígueme. Amén. Queridos hermanos, el tiempo pasa rápido. La vida se va. No estamos para perder el tiempo. Amén. Estamos para crecer. Porque yo quiero que cuando vuelva el Señor me encuentre mucho mejor de lo que estoy ahora. Espiritualmente hablando, obviamente. ¿Verdad? Conocer al Señor. Conocerle a Él para darnos cuenta de cuánto necesitamos de Él. Cuánta gracia necesitamos. Conocerle a Él para darnos cuenta que es grande que es Él. Y eso nos motiva a vivir agradecidos, a adorarle, a servirle y a decir: yo tengo que ordenar mis caminos, tengo que mejorar mis caminos, tengo que ordenarme mi vida para ser agradable al Señor. Presta atención, hermano, entonces, ¿a qué y a quién oyes? ¿A qué le prestas atención?
¿Dónde inviertes tu atención, tu mente, tu entendimiento, tu corazón? ¿A qué le prestas atención? No dejes de alimentarte de la bendita palabra de Dios. Léela, memorízala, medítala y enséñala. Predícala. Es la mejor manera de aprender. Crece para la gloria de Dios. Crece para que puedas proclamar mejor a Cristo. Crece para que seas de inspiración a otros. Crece para que cuando la gente te vea a ti diga, si él pudo crecer, yo también puedo. Crece, crece y crece. No dejes de crecer, no dejes de avanzar. Nuestra tendencia natural es a colgar los guantes rápido. Es a decir, no, ya no necesito crecer. Yo ya hice lo suficiente. No. Usted debe ser un continuo estudiante, un continuo aprendiz de la palabra de Dios. Siempre debiéramos estar avanzando, creciendo, en movimiento. No es fácil. Tiene un precio. Pero yo te pregunto, cuarta pregunta. ¿Algún sacrificio que tú hagas para crecer se puede comparar al sacrificio de Cristo en la cruz? Ninguno, ¿verdad? Crece. Amén. Crece. Empieza a leer un nuevo libro. Empieza a leer la Biblia de corrido. Matricúlate en la academia bíblica. Empieza un discipulado. ¿Ya acabaste tu discipulado? Empieza el discipulado 2. Empieza a ordenar tus caminos para que cuando llegue el momento de que el Señor vuelva nos encuentre preparados. Querido hermano, hermana, por favor, no cedas a la apatía, al engaño y a la mediocridad de este mundo. No pienses nunca, no, yo ya hice lo suficiente. Nunca hemos hecho lo suficiente. Siempre podemos crecer más. Decide crecer en toda área de tu vida para darle gloria al Señor. En tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu propia vida espiritual, en tu conocimiento de la palabra, en tu ministerio. ¿Hace cuánto tiempo no estás haciendo algo diferente? ¿Te has estancado? ¿No crees que es hora ya de subir a un siguiente nivel en tu vida espiritual? Amén. Cuida lo que entra en tu mente y corazón. Aliméntate de la palabra de Dios. Conoce a Cristo Jesús por medio de la fe, la oración y su palabra. Da a conocer al Señor Jesús también todo el tiempo y no seas arrastrado por este mundo consumista, individualista, apático, ignorante. Decide crecer, hermano. Decide crecer. Te va a costar. Es sacrificado. Es cansado. Pero cuando tú creces, todo lo que está a tu alrededor es bendecido. Amén. Todo lo que está a tu alrededor es bendecido. Tu ministerio va a mejorar. Tu familia va a mejorar. Los hermanos a los que sirves vas a mejorar. Tú mismo te vas a sentir mejor. Que estás avanzando, que estás en movimiento, que no estás estancado. Pero todo empieza acá. El problema no es que yo no lo sepa. El problema no es que yo no entienda. Sí lo entiendo, sí lo sé. Pero no tomo una decisión firme para obedecer. Ese es el problema. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar decisiones firmes que le den la gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, nos has dado maestros de la palabra, nos has dado, Señor, una nueva mente, nos has dado un nuevo corazón. Gracias al sacrificio de tu único Hijo entregado en la cruz del Calvario. Gracias al sacrificio de Él, nosotros podemos crecer. Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero aprovechar el tiempo que aún me concedes de vida en esta tierra para crecer. Señor, con toda sinceridad, no quisiera que cuando tú vuelvas me encuentres tal cual estoy hoy. Porque, Señor,
para mí eso sería una vergüenza. Yo aún necesito crecer, yo aún necesito cambiar, yo aún necesito mejorar, yo aún necesito abandonar pecados, yo aún necesito adquirir nuevos hábitos, yo aún necesito saber más de tu palabra, yo aún necesito predicarle a más personas, yo aún necesito discipular a más personas, yo aún necesito involucrarme más en el ministerio, yo aún necesito aprender a orar más, yo aún necesito aprender a adorar más, yo aún necesito, Señor, muchas cosas. Por favor, Señor, hasta que tú vuelvas, ayúdame a tomar una decisión firme de crecimiento. Una decisión firme de conocerte. Y al conocerte, Señor, nunca dejar de crecer. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos gracia y misericordia por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.